segunda parte de este especial que emprendimos para recorrer y rescatar del pasado lo que fue el Servicio Provincial de Salud. La semana pasada nos habíamos centrado ya en 1975, cuando decíamos comenzaba el plan de lucha contra la subversión a nivel nacional. En ese momento fue nombrado Vivini como interventor de este servicio provincial y comenzaría a decaer. Luego vendría el golpe de Estado y repentinamente todos aquellos médicos que iniciaron con ganas este emprendimiento y este desafío comenzaron a ser vistos con malos ojos y hasta llegaron las detenciones y los momentos más terribles que ya conocemos de nuestra historia. Pero sigamos metiéndonos de lleno en aquel Servicio Provincial de Salud. Con la puesta en marcha en La Pampa en el año 1975 del revolucionario Servicio Provincial de Salud, hubo un avance importante en la medicina social. Pero esos aires de cambios también generaron la reacción de una parte de la sociedad que observaba a este sistema como una avanzada subversiva dentro del Estado. Toda acción que provoque inestabilidad, inseguridad a los sectores del poder va a generar este tipo de reacción. No es casualidad de los prolegómenos del golpe de Estado y no es casualidad el golpe de Estado. No es casualidad el encarcelamiento de los médicos del sistema provincial de salud. Los principales en ese momento fueron tanto Mafrán como Irasusta como Talora, fueron todos presos. Y me acuerdo, una cosa que hoy yo a la distancia puedo decirla, que fue hasta una irresponsabilidad. En ese momento nosotros, yo acompañando a otro grupo de militantes, de vecinos, publicamos una solicitada con nombre y apellido, cuestionando y repudiando esta medida del gobierno. Bueno, obviamente nos trajo consecuencias terribles a todos nosotros. No nos olvidemos el contexto que se daba, ¿cierto? Que había un verdadero tembladeral político, con mucha inestabilidad a nivel particularmente del gobierno nacional y también provincial. El delito era dar una medicina igualitaria, accesible a la población, sin mirar el interés, la capacidad económica del paciente, y eso aparentemente no era admitido. Acá todo el que piensa distinto es zurdo. Todo el que piensa derecho es zurdo, creo yo. Yo lo tomo así, a mí me han dicho por la calle todas estas cosas. Colegas míos. ¿Colegas también? Sí, que trabajaban afuera. La avanzada de los grupos reaccionarios contra el Servicio Provincial de Salud comenzó mucho antes del golpe militar de 1976. En agosto de 1975, producto de la interna peronista que se vivía en la provincia, el gobierno intervino la conducción del servicio y colocó a su cabeza a un interventor, Pedro Vivini, con el que comenzaría el proceso de derrumbe de este proyecto. Había indiferencia, que es doloroso, ¿no? Pero había indiferencia. Mira, ninguna de estas acciones represivas, violentas o golpistas son posibles si cierta complicidad de una clase social dirigente y sin una cierta indiferencia de los sectores populares. Y nosotros, bueno, creo que era evidente en ese momento, ¿no? Capaz que actuábamos, a nosotros nos parecemos que éramos muchos, pero capaz que estábamos en soledad. Y capaz que era una mirada ingenua inclusive, o esperanzada, pero a veces sin un sustento de la realidad concreta. Hubo algunos sectores que fueron, que se sintieron, digamos, marginados del plan o inclusive tocados por el mismo. Entonces, en esa época existían las llamadas comunidades, la comunidad informativa, que nosotros tenemos pruebas de que algunos
integrantes de esa llamada comunidad informativa hacían denuncias de algunos integrantes del sistema provincial, de la rama profesional particularmente, y en el propio gobierno peronista, en los finales, fueron cuando se inician las detenciones en la provincia. Que habían empezado a poner gente que no comulgaba con este tipo de planes de salud a nivel dirigencial, o sea, a nivel de gobierno, ¿no? Que lo habían metido por la ventana, digamos. Cuando viene el golpe, los dos lugares que se atacan fundamentalmente es salud y la universidad. Los más perseguidos, los más echados, después, es decir, hay otra gente, trabajadores, gremialistas, no sé qué más, que van cayendo después. Pero en principio es lo primero que se trata de destruir, antes aún del gobierno militar, porque la debacle del Servicio Provincial de Salud acá empezó en el 75, con los peronistas todavía en el poder. En noviembre de 1975, cuando el ejército comenzó a actuar en la llamada lucha contra la subversión, uno de sus blancos en la provincia de La Pampa fueron los integrantes del Servicio de Salud. En esos días, varios médicos cayeron detenidos por considerarlos que atentaban con sus ideas y muchos sufrieron la cárcel durante años. Las primeras detenciones del país cayeron médicos y docentes. La noche en que yo fui detenida, que fuimos el primer grupo de detenidos de noviembre del año 1975, se atacó fuertemente al servicio de salud. Es más, yo estaba en una casa donde vivían Roque Mafrán y Adriana Culsoni, y creo que habían ido a buscar fundamentalmente por el profesional. Roque Mafrán, creo que ya te dije que era oculista, toda su familia, es una familia de oftalmólogos muy prestigiosos en la ciudad de Córdoba, y bueno, tanto en el caso de Roque como Adriana, que representaba también a un grupo que habían producido medidas y gestión y hechos y manejo de técnicas, de metodologías y de contenidos que en la universidad nunca se habían tomado. Hubo dos tipos de persecuciones, ¿cierto? Hubo una persecución inmediata y formal, que se trataba de hacer a nivel de la conducción, ¿no? Así fue que se lo detiene al presidente del Servicio Provincial de Salud, al doctor Antonio Mafrán, al director de atención médica, el doctor Jorge Irasusta, al jefe del servicio de pediatría del MOLA, que es el doctor Miguel D'Astolfo, a Tomás Coltay, que era un cirujano del servicio de cirugía del MOLA, y después posteriormente después del golpe del 76, la doctora, la licenciada en bioquímica y bacteriología Graciela Gau, que ella, bueno, estuvo desaparecida por unos días, digamos. Estas primeras detenciones que nombré eran detenciones, digamos, que estaban blanqueadas, en el sentido de que se sabía dónde estaban detenidos. Algunos los trasladaron a otras provincias, a otras unidades carcelarias. El caso de Enrique Otálora, también me estaba olvidando, que era jefe de servicio de tocoginecología del MOLA. Gobernaba Regasoli, estaba Regasoli y Marín estaba de vicegobernador. Es decir, cuando muchos de nosotros fuimos detenidos, por zurdos entre comillas, ellos no detuvieron a cualquiera, detuvieron a las personas claves que manejaban distintas cosas dentro del hospital. Cuando se producen las primeras detenciones,
Yo particularmente fui protagonista de entrevistas que tuve con el gobernador pidiendo un poco por estos compañeros que habían sido detenidos. Y me acuerdo bien de que en un primer momento se nos engañaba diciéndonos que había habido un error, que las detenciones se iban a hacer en otra área, digamos, ¿cierto? Pero no en el Servicio Provincial de Salud. Después cuando ya pasaban las horas y las detenciones se mantenían, no nos atendían y no atendían nuestros reclamos. Hasta fuimos a la propia curia, ¿cierto? Al obispado para pedir, ¿cierto? Y al juzgado federal. No nos quisieron tomar un recurso de amparo en el recurso federal, pidiendo, me acuerdo concretamente por el caso de Enrique Otálora, ¿no? Se vivían hechos o tiempos con mucho temor de ciertos estamentos políticos. Entonces, bueno, esto hizo que cada vez algunos pensioneros se convencieron más de irse de la provincia y, bueno, algunos tuvimos el coraje de no irnos, ¿cierto? De quedarnos, ¿no? Pero bueno, fue imposible sostener esto, ¿no? En el contexto de una Argentina inestable y a punto de estallar, una de sus consecuencias fue el desmantelamiento del servicio de salud. Muchos médicos tuvieron que emigrar, otros se quedaron sin trabajo y algunos resistieron en sus puestos a pesar de intuir que la batalla estaba perdida. Muchos de nosotros fuimos obligados a renunciar o fuimos dejados cesantes, digamos, ¿no? Aduciendo concretamente, bueno, causas de tipo políticas o acusaciones, como en esa época, digamos, de haber participado en movimientos subversivos o en actos subversivos, los cuales, por supuesto, nunca fueron demostrados, pero las simples amenazas que hacían la conducción que se hizo cargo de esto, ¿no? En el propio gobierno peronista, ¿no? Los albores del propio gobierno peronista, dejó a muchos de nosotros afuera del hospital, digamos, del sistema de salud. Yo me sentía aislado realmente, ¿no? Yo me sentía aislado. Como con mi mujer queríamos irnos cuando me soltaron, ¿no? Incluso mi mujer se fue a Buenos Aires mientras yo estaba detenido para hacer los trámites, para irme a algún lado, a ver si no. Pero bueno, después sacamos en conclusión de que acá estábamos lo más seguro posible, porque ya nos habían detenido, nos habían averiguado, obviamente, supongo que algo, y no iba a pasar más nada. Entonces nos quedamos, porque yo tenía ofrecimientos para irme a otro lado. Pero me movía con miedo y además me movía mirando la espalda, todo, durante un año, me sentía mal realmente, ¿no? Y vigilados. Hubo muchos que se tuvieron que ir, muchos que fueron encarcelados y después los deportaron directamente, como el presidente del Servicio Provincial de Salud, el gerente médico, otro montón de cargos a ese nivel. Esos directamente los metieron presos y después los deportaron, ¿no es cierto? Otros se fueron a tiempo, antes de que los encarcelaran o los desaparecieran. Y otros quedaron y resistieron como pudieron a la destrucción del hospital público. Es decir, alguna gente como D'Astolfo, como Taborda, como Cano, esa gente siguió, resistiendo, yendo al hospital, atendiendo como podía y tratando de mantener la idea de lo que debe ser realmente el hospital público, es decir, de lo que debe ser la excelencia de la atención
y la prevención. Golpeado por las detenciones de sus integrantes, el Servicio Provincial de Salud pudo continuar algunos meses más hasta que se produjo el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Durante la dictadura, lo poco que quedaba en pie fue desmantelado y muchos médicos tuvieron que alejarse de la atención en el área pública. Los militares anularon todos los concursos y le voy a contar una cosa, anularon todos los concursos, ¿no? Entonces nos hicieron contrato yo no me acuerdo, cada 2 o 3 meses. Entonces cada 3 meses quedaban en el camino 4 o 5, bla, bla, bla. Bueno, yo quedé bastante a lo último, pero bueno, pero me echaron. Bueno, y cuando ya estaba todo tan insoportable, decidimos un grupo de gente ir a trabajar afuera. Porque ya no éramos más full time, éramos part time. Teníamos que trabajar afuera para sobrevivir, ¿no? Yo no tenía nada. Había alquilado una casa. Y bueno. Y un día estábamos reunidos en pediatría, que da al exterior, la ventana donde era la sala de médicos, y tiene un alambre enrejado. Y estábamos discutiendo, íbamos a poner un consultorio con varios médicos. Y casualmente eran los médicos que estábamos ahí. Habíamos como 4 o 5, y bueno. Y vimos una sombra atrás de la pared. Era la noche. Bueno, y entraron 2 personas al rato, a los 2 minutos, armados, para que le mostremos un papelito que éramos lo que estábamos anotando. Nunca supimos si era el ejército, la policía, porque estábamos de civil. Nos pusieron a todos contra la pared para ver qué pito estábamos haciendo. Lo que estábamos haciendo era la lista de lo que necesitábamos. No sé, 3 sillones, un escritorio, 2 escritorios, la camilla. Eso estábamos haciendo. Yo terminé siendo el médico de Baraldini, no de Baraldini, de los hijos de Baraldini, ¿no? Me eligió a mí de pediatra. Yo no sé si me eligió para meterme miedo, no sé cómo era el asunto, la verdad que no sé. Porque una vez que me largaron, yo tenía que pedir permiso para irme de la provincia, no digo al exterior, ojo, de la provincia. Yo tenía que presentarme una vez por semana a la policía provincial, donde ahí ya estaba Baraldini cuando se cambió todo después, ¿no? Bueno, cuando vino el golpe, teníamos que presentarnos, tomábamos un café, él allá, yo acá, con otros 2 o 3 más, que íbamos una vez por semana, no sabíamos que íbamos, nosotros sabíamos, nos apretaban, ¿no? Quédense quietos, tranquilos. Tomaba un café, qué tal las cosas. Bueno, yo terminé siendo el médico bueno, me lo pidió, por supuesto, y tuve que ir al cuartel donde él vivía, que era Toay. Él vivía en Toay, en el destacamento que está en Toay. Bueno, y ahí tenía que dejar todo en la puerta de entrada, nos palpaban todo, qué sé yo, para ir a verle al chico, ¿no? Iba con miedo yo realmente, porque no era lindo, y siempre tenía que ir de noche. El vacío uno lo siente, lo sentimos, incluso para empezar a trabajar afuera, tuvimos que pedir 500.000 veces la adscripción, digamos, al colegio médico, si no podíamos trabajar afuera, pero teníamos que ir obra social por obra social. Era la única manera, no nos aceptaban en el colegio médico nosotros. Así estuvimos como 2 años. A pesar de los años transcurridos, el Servicio Provincial de Salud quedó en la memoria de los pampeanos como un ejemplo de lo que debe ser una atención pública igualitaria y con un concepto social. Era una idea bárbara, pero como estaba dada la situación política, no podía funcionar. Era una utopía. Y bueno, yo lo sentí mucho, porque yo sigo creyendo todavía en ese sistema, pero bueno, ahora no sé si se podrá hacer nunca más, porque bueno, ahora han variado las condiciones totales, digamos, socioeconómicas, políticas, los intereses en la medicina son muy, muy fuertes como para que haya un servicio de ese tipo.
y la parte política es fundamental. Yo creo que había un contexto mundial y nacional distinto. Yo te decía que la gente del Servicio Provincial de Salud habían sido muchos mis amigos porque creo que compartíamos esto de que nada era imposible. Quizás si yo hoy fuese joven estaría a lo mejor en alguna de las... yo no sería tan tajante en decir que hoy todo es negativo. Ha habido una cultura de destrucción que es muy difícil remontarla, y nosotros también veníamos de una formación educativa totalmente distinta. Este proyecto tuvo un breve lapso de vida y en el que abundaron complicaciones. Sin embargo, el Servicio Provincial de Salud marcó un horizonte en la carrera de muchos médicos que llegaron con sus sueños a la provincia y que decidieron radicarse y continuar sus carreras en estas tierras. Creo que esta y otras experiencias que se dieron en el país, que los médicos de las nuevas generaciones la conocen de alguna forma a través de las distintas formas de comunicación, y el propio sentido, la filosofía de lo que es la atención de la salud en el sentido del acompañamiento de quien está sufriendo, y con los nuevos conceptos de la prevención. Yo creo, en un sentido optimista, de que las nuevas generaciones tienen un poco este convencimiento, a la mayoría de ellos, puede haber excepciones a lo que yo le estoy diciendo, pero que las nuevas generaciones va a llegar un momento de que van a apoyar estos sistemas y que van a bregar para que, tomando estas experiencias, que por supuesto que no fueron perfectas, y que por otra parte son de difícil evaluación en el sentido de lo breve que fueron y en el contexto que se dieron. Hay mucha gente que sigue trabajando por el hospital público, pero muchísima gente que sigue trabajando por el hospital público. Es decir, y en contra de este modelo de la autogestión famosa, palabrita, que realmente liquidó todo eso, pero a pesar de eso hay mucha gente que sigue trabajando, hay muchos médicos generalistas que se están rompiendo bien el alma en los pueblos, tratando de cubrir toda una cantidad de falencias que tiene el sistema de salud en este momento. Es decir, luchando por trabajar con la prevención, por trabajar con los grupos de adicciones, es decir, todo ese trabajo que tiene mucho que ver con el famoso cuento de la atención primaria, pero que no es un invento moderno ni mucho menos. Eso viene de años. Y la atención primaria no es atención de cuarta ni mucho menos. No, la atención primaria es estar cerca de la gente y atender a la gente en el lugar donde vive. Aún hoy, muchas de las banderas que agitaron quienes integraron el Servicio Provincial de Salud se mantienen presentes. Y se le reconoce que aunque este sistema no llegó para revolucionar a la medicina en general, se le dio un contenido más humanitario y social a un área sensible para toda la sociedad. Hoy en día se sigue reivindicando y se sigue poniendo en práctica. Y lo que pasa es que toda la región latinoamericana, los sectores populares, los sectores más esclarecidos, los intelectuales más comprometidos, justamente tienen un compromiso con esto, ¿no? Porque lo que uno ve en salud lo veía en educación. Los que seguimos viendo a esos amigos profesionales en sus consultorios, los seguimos acompañando como pacientes porque sabíamos cuál era el pensamiento que ellos tenían acerca de cómo debíamos cuidar nuestra salud. Y ellos siempre hicieron que en lo posible nos cuidáramos, que tuviésemos el sentido de la prevención de lo que es la salud. Y ese es un plan que yo ahora no sé si se puede hacer. Es muy difícil. Por muchas cosas, porque cambiaron mucho los tiempos, la población es mucho más grande, la infraestructura en ese momento era más o menos adecuada a la cantidad de población que había en la ciudad. Ahora
con la gente que se nombró y todo, no sé si se puede hacer eso, porque Santa Rosa cuando yo llegué tendría unos 45.000 habitantes. Punto final para este repaso de este hecho tan destacado para la historia de la provincia de La Pampa y tan pocas veces recordado. Hoy tiene tanta vigencia cuando seguimos buscando una salud que llegue a todos los sectores y reclamamos de nuestros profesionales, de los pampeanos, una convicción que evidentemente en los 70 había surgido, pero iba a chocar contra intereses que siempre están presentes. Pero bueno, punto final de Pasado Urgente para la historia que tuvo que ver con el Servicio Provincial de Salud. Nosotros los invitamos a acompañarnos como siempre con un nuevo tema de esta historia, la historia de La Pampa.